Vamos ahora a ver específicamente cuáles son los regímenes económicos que nuestro Código Civil establece. Tenemos gananciales, separaciones y participación. Antes de hablar de los tipos específicamente, quería hablar un poco sobre una perspectiva comparada de REIN en el mundo. Nosotros sabemos que en España el 1316 establece como régimen supletorio la sociedad de gananciales. Es decir, muchas veces las parejas no otorgan capitulaciones, pero como hemos dicho al principio, obligatoriamente el matrimonio tiene que tener una serie de reglas económicas. Entonces, ¿qué hace el Código Civil? En caso de que no se otorgue capitulaciones o que éstas sean nulas, pues la sociedad de gananciales será el régimen determinado. De esta forma, sabemos que será el supletorio, el por defecto, ¿vale? ¿Qué pasa en otros países? Pues muy bien, vamos a hablar de algunos países, pero también vamos a hablar sobre las comunidades autónomas con derechos forales. Al igual que pasa en el derecho común en España, en Aragón, que aunque haya derecho foral, sigue siendo la sociedad de gananciales el régimen supletorio. La Comunidad de Aragón así establece. Sin embargo, en Cataluña, en Baleares, el régimen primario, el supletorio, aquel por defecto, será el de separación de bienes. En los otros territorios españoles seguirá siendo la sociedad de gananciales. La excepción es Baleares y Cataluña. Y ahora en el mundo, pues muy bien, en Brasil el 1640 del Código Civil brasileño establece la comunión parcial de bienes, que viene a ser lo mismo que la sociedad de gananciales en España. Este es el régimen por defecto en Brasil. En Francia, el 1400 de siguiente del Código francés también establece la comunidad de bienes, que viene a ser la sociedad de gananciales en España, el mismo régimen. Sin embargo, en Alemania, el régimen por defecto es el de participación. Ese es el legal, el supletorio. El que las partes no convencionan se regirá por el de participación. Aunque en Alemania también existe el supletorio de segundo grado, igual que pasa en España. Es decir, en caso de que las partes no digan cuál será el régimen, pero nieguen el legal, será el de separación de bienes. En España, si las partes no dicen nada, pero dicen que no quieren gananciales, será separación. En Alemania, si las partes no dicen nada, pero dicen que no quieren participación, también será el de separación de bienes. Muy bien, señores, vamos a hablar ahora exactamente de cada uno ahora en nuestra perspectiva española, ¿vale? Vamos allá, la sociedad de gananciales. El concepto de sociedad de gananciales está en el 1344 y podemos leer ahí en pantalla. Sin embargo, de forma resumida, lo que dice el 1344 es: la sociedad de gananciales es cuando se forma una masa, una tercera masa, indistinta de la masa privativa de la pareja. Entonces, A tiene su masa, María, como nuestros personajes, María y Pepe. María tiene su masa patrimonial, Pepe tiene la suya y luego se va a formar una tercera donde se incorporará las ganancias y beneficios obtenidos posteriores al matrimonio y que se distribuirán de forma igual entre ambos cuando se disuelva la sociedad, ¿vale? La naturaleza jurídica es una comunidad sin cotas abstractas. Hay una discusión en la doctrina, por eso dejo ahí el enlace de los libros para que podáis ver cómo se fue evolucionando ese concepto de la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales, pero se llegó a la conclusión de que sí es una comunidad sin cotas abstractas. La titularidad es de ambos, es decir, la pareja juntamente son titulares de esta sociedad. La sociedad de gananciales va a empezar al tiempo de celebrar el matrimonio. Es decir, si yo me caso hoy, la sociedad de gananciales empieza hoy, aunque yo haya otorgado capitulaciones hace 3 meses, porque la sociedad de gananciales solo puede empezar a partir del momento en que hay matrimonio. O también puede empezar ya una vez el matrimonio en curso,
porque al tiempo de contraerse matrimonio se estableció otro régimen diferente y al cabo de algunos meses o de años se cambió a sociedad de gananciales. Pues muy bien. Ahora que sabemos el concepto y 3 o 4 particularidades de la sociedad de gananciales, vamos a ver un ejemplo en la práctica cómo funciona la sociedad de gananciales. Aquí tenemos nuestra línea del tiempo, ¿vale? Tenemos a María, nuestro personaje, que tiene una casa y un coche. Tenemos a Pepe, que tiene un cochecito y bastante dinero en el banco. Si veis la línea del tiempo, yo tengo una línea de los bienes de María y otra línea de los bienes de Pepe. Resulta que Pepe y María contraen matrimonio, ¿vale? Y luego, al cabo de algunos meses, María hereda un edificio de su padre. Pues este edificio de María se incorpora a la línea de María. Y después, a cabo de algunos tiempos, Pepe compra una bici, pero con el dinero de la venta de su coche. Pues esto se incorpora a los privativos de Pepe. ¿Qué quiere decir esa línea del tiempo, señores? Quiere decir que la sociedad de gananciales se va a caracterizar por la formación de 3 masas diferentes. Vamos a tener la masa de María, la masa de Pepe y la masa de la sociedad de gananciales. Y que ni siempre los bienes posteriores del matrimonio se incorporan a la masa de la sociedad de gananciales. ¿Por qué existe la figura de los bienes privativos? Y que los bienes privativos muchas veces se pueden incorporar posteriormente al matrimonio. Y ahí vamos a ver cómo funciona. Como hemos dicho, la sociedad de gananciales no es universal. Por eso hay que hacer distinción entre los bienes privativos y los bienes gananciales. Nuestro Código Civil va a establecer en el 46, en el 1346, cuáles son los bienes privativos y en el 1347 los bienes gananciales. Esta clase va contra el reloj, no podemos hablar todos. Así que os voy a mencionar de forma muy rápida, pero os voy a dejar el enlace para que podáis ver los comentarios. Muy bien. Los bienes privativos son los bienes y derechos adquiridos antes del comienzo de la sociedad ganancial. Es un poco lógico, ya entendemos, hasta el momento que se casa, todo lo que tengo antes es privativo. 2. Los bienes adquiridos a título gratuito por alguno de los esposos. Y eso incluye, por ejemplo, las donaciones, las masas hereditarias y en fin. 3. Los bienes adquiridos a título oneroso, pero que es a costa o en sustitución de un bien privativo. Es decir, el ejemplo que pusimos de Pepe que vende su coche para comprarse una bici. Pues esa bici será también privativa porque fue a coste del coche que era privativo. Seguimos. Los bienes adquiridos mediante el ejercicio de un derecho de retrato privativo. O sea, el bien que se califica como privativo por serlo también el derecho de retrato el que trae la causa de ser privativo, ¿vale? Seguimos. Los bienes y derechos inherentes a las personas y los intransmisibles intervivos. Señores, los bienes inherentes a las personas, el derecho del autor, las placas, el puesto de su trabajo, los títulos académicos, en fin. El resarcimiento de los daños personales o patrimoniales sufridos. O sea, si un cónyuge sufre lesiones físicas o lesiones morales y es resarcido de estos daños, ese dinero, esas indemnizaciones serán privativas. Las ropas y objetos de uso personal ordinario, eso no conlleva mucha duda, y los instrumentos necesarios para el trabajo. Es decir, si yo tengo unos instrumentos que son para mi oficio, eso también es privativo mío. No podemos olvidar de que si se queda incorporado a una empresa que tiene carácter ganancial, será ganancial, ¿vale? Si los instrumentos fueron adquiridos en todo o en parte con fondos comunes, seguirá siendo privativo, aunque genere un crédito a favor de la sociedad de gananciales o a favor del cónyuge que aportó con su bien privativo también. Y el 1347 establece los bienes gananciales. Los gananciales del 1347 tampoco levantan muchas dudas, pero vamos a hablar rapidito de ellos también. Los rendimientos del trabajo de cualquiera de los cónyuges. Tu sueldo, tu nómina, todo lo que tenga modelo de rendimiento del trabajo entra como ganancial. Las rentas
las rentas del capital privativo y ganancial. Es decir, María, que hemos visto que heredó allí un edificio. Si María decide alquilar este edificio, el edificio es privativo, pero el alquiler, los frutos de este edificio será ganancial. Los bienes adquiridos por subrogación real con patrimonio ganancial. Si se hace por adquisición, si se hace solo por uno de los cónyuges o lo que sea, serán de carácter ganancial. Los bienes adquiridos por ejercicio de un derecho de retrato, pero de carácter ganancial. Como hemos visto, los bienes privativos, si se hace de un derecho de retrato de carácter privativo es privativo, pero si se hace de un derecho de retrato de carácter ganancial es ganancial. Empresas o establecimientos mercantiles fundados con fondos gananciales. Es decir, si yo para montar la sociedad uso los fondos gananciales, es ganancial. Pero si se hace con mitad privativo y mitad ganancial, se aplicará copropiedad del artículo 1354. Muy bien. Esos son lo que son los bienes privativos y los bienes gananciales. Quiero reservar un tiempo para hablar sobre los casos especiales. Son los casos en que no están previstos en el 46 ni en el 1347 y sí determina si será privativo o ganancial un bien. Los pagos parciales de créditos aplazados, pues será de quien pertenezca el crédito. Si el crédito pertenece a la masa ganancial, es ganancial. Si pertenece privativamente a uno de los cónyuges, es de uno de los cónyuges. El derecho de pensión usufruto son privativos, el derecho de pensión y usufruto, pero los frutos e intereses de este derecho de pensión y usufruto son gananciales. Las cabezas de ganado, el exceso de lo aportado por cada uno será ganancial. Lo aportado por cada uno es privativo, pero el exceso será ganancial, ¿vale? Las ganancias del juego será siempre ganancial. Las acciones y participaciones sociales serán privativas. Las adquisiciones mixtas serán en copropiedad, ¿vale? Cada uno tendrá la proporción del valor que ha aportado. Las adquisiciones a plazos, hay dos diferentes. Si se hace antes de comenzar la sociedad ganancial, es privativo. Si se hace después de la sociedad ganancial, depende de la naturaleza del primer plazo pagado. Si fue privativo, privativo, si fue ganancial, ganancial. Una excepción que tenemos que tener en cuenta sobre las adquisiciones a plazos. Si estamos hablando de la vivienda familiar, de los muebles, de lo familiar, eso será excepción, ¿vale? Aunque se haga antes de empezar la sociedad de gananciales, porque como es una adquisición a plazo, se entiende que se está pagando después de la sociedad y fue para el matrimonio. Y por fin, las mejoras e incrementos patrimoniales. Será según la naturaleza del bien. Si el bien privativo, las mejoras e incrementos son privativos. Si el bien ganancial, será ganancial. Y ahí os dejo en la pantalla los artículos relacionados y también os voy a dejar un enlace para descargar esos artículos comentados, esos tópicos comentados. Vamos a hablar ahora sobre algunas reglas generales de la sociedad de gananciales. Primera, la presunción de ganancialidad. Pues muy bien, el 1361 establece que se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenece privativamente a otro. Se presume que mientras no haya prueba, aquel bien, si está existente mientras existía matrimonio, es un bien ganancial. Al efecto de probar el carácter privativo del bien, cobra una especial importancia la confesión de privaticidad del otro cónyuge. Y ahí entramos en el 1324. ¿Qué quiere decir? El otro cónyuge puede, de manera voluntaria, declarar, confesar que el bien que se presumía ganancial en realidad es privativo del otro cónyuge. ¿Vale? Sin ningún tipo de problema, podemos encontrar que algunos bienes, aunque parezcan ganancial, en realidad son privativos. Si se entra en conflicto acerca de la calificación del bien que atañe a terceros, la confesión de privaticidad no bastará por sí sola. Debiendo aportar el otro cónyuge, el adquiriente, los medios de prueba de carácter privativo para poder destruir esta presunción de ganancialidad. Muy bien. Y ahora
Otra regla general que es importante saber es la atribución voluntaria de ganancialidad. Eso es posible que los cónyuges de común acuerdo atribuyan, porque quieren un pacto, de que aquel bien adquirido onerosamente durante el matrimonio, independiente de si sería o no privativo, va a ser ganancial, ¿vale? Es decir, yo, por el motivo que sea, me compro una casa con el dinero o mayoritariamente con el dinero de una herencia. Pues este bien en regla sería privativo y si no, sería privativo con el derecho de reembolso a mi pareja con la parte que lo puso. Sin embargo, de voluntad propia, de forma, mediante un pacto, un acuerdo, decidimos que en el momento de adquirir esta casa, este bien va a ser ganancial, sin ningún problema. Sin ningún problema. Vamos a poner este bien como un ganancial. Aunque haya un reparto y un reembolso entre las partes que soportaron la adquisición, si así establecen, pero un bien que a principio era privativo se puede declarar voluntariamente como ganancial. Y ahora seguimos, señores, porque es una clase contra el tiempo. Administración y gestión de las sociedades gananciales. Muy bien. Se presume la acción conjunta. La pareja debe actuar de forma conjunta. El principio obliga a que ambos cónyuges realicen conjuntamente o bien consientan el acto sobre la masa ganancial, sea de disposición a título oneroso, a título gratuito, acto de administración, en fin. De hecho, si falta el consentimiento de alguno de los cónyuges, por imposibilidad de prestarlo o porque se nega de forma justificada, se permite al juez suplir el consentimiento si se encuentra fundada la petición de algún cónyuge al respecto de este acto. Sin embargo, existen supuestos legales de actuación individual. Es una excepción, ¿vale? Son actuaciones ordinarias que se legitima la actuación individual, pero como he dicho, son excepciones. El primero que tenemos que tener en cuenta, los actos de potestad domésticas. Cualquiera de los cónyuges puede realizar actos para la potestad doméstica de forma individual. Segundo, la disposición de frutos de bienes privativos. Los frutos de los bienes privativos son gananciales. Sin embargo, el Código Civil permite que el cónyuge, que es el titular de aquel bien privativo, pueda realizar actos de disposición de los frutos con la finalidad de reinvertirlo, de conservar el patrimonio y etc. Los casos urgentes es algo normal de entenderse. Los gastos para la defensa del patrimonio ganancial también es de entenderse. Y por fin, el anticipo de dinero ganancial. ¿Eso qué es? Eso es permitir a los cónyuges tomar anticipo de dinero para pagar los gastos necesarios para sus bienes privativos. Ejemplo, tengo un coche que es privativo y necesito ponerlo a arreglar porque me quedé tirada. Puedo coger dinero de la masa de dinero ganancial para poder mantener y administrar mi coche, mi bien privativo, para poder arreglarlo sin ningún problema, desde que sea un gasto moderado. La responsabilidad de la sociedad de gananciales. Vamos a ver. Aquí hay que distinguir dos supuestos. El primero, hemos dicho que hay tres masas. Hay la masa de la sociedad de gananciales y hay la masa de cada uno de los cónyuges, sumando tres masas diferentes. Pues la masa ganancial, lo que son los bienes gananciales, van a tener responsabilidad directa, solidaria y subsidiaria dependiendo del caso. La directa, todas las deudas contraídas por ambos cónyuges o por uno de ellos, pero con el consentimiento del otro, será de responsabilidad directa de la sociedad de ganancial. ¿Vale? Solidaria. Será solidaria cada vez que haya una deuda contraída por solamente uno de los cónyuges, pero en beneficio de la familia. Así la sociedad de gananciales responderá de forma solidaria. Y por fin, la sociedad también responderá de forma subsidiaria si la deuda es contraída en beneficio de solamente uno de los cónyuges. ¿Qué quiere decir eso? Si María decide contraer una deuda por sí sola en un préstamo en el banco
no cuenta con el apoyo, con el consentimiento de su marido y tampoco es en beneficio de la familia. Y María contrae esta deuda. Pues esta deuda será directa del bien de María. Sin embargo, la sociedad de gananciales responderá de forma subsidiaria. No la tercera masa que hemos visto, no la masa de Pepe, sino la masa de María, de forma subsidiaria, la masa ganancial. ¿Vale? Este es un error muy común que la gente cree que en la sociedad de gananciales los bienes privativos de la pareja, de la otra pareja, también se encontrarán ahí sumergidos en las deudas y no es así. Hemos visto que hay tres masas. Entonces, en este caso, en el caso en que María contraiga una deuda solamente para ella, sin el consentimiento y sin el beneficio de la familia, pues primero responderá la masa de María, después de forma subsidiaria la masa de la sociedad de gananciales. ¿Vale? Ahora bien, los bienes privativos también responden. Van a responder directas en casos de la deuda contraída por el titular, como acabo de decir. Si María va y contrae una deuda, un préstamo en el banco por causa propia, pues sus bienes responden de forma directa. Va a responder de forma solidaria si las deudas han sido contraídas por ambos o por uno con el consentimiento del otro, como ya hemos visto, y de forma subsidiaria si las deudas han sido contraídas sin el consentimiento del otro cónyuge, pero fue en el interés de la familia. Entonces, si ese mismo préstamo que María ha cogido fue sin el consentimiento de Pepe, sin embargo, fue para el beneficio, para el interés de la familia, para mantener y para pagar, no sé, el seguro del piso, porque era importante, pues también responde los bienes privativos, pero ya de forma subsidiaria. ¿Perfecto? Ahí vamos a seguir para adelante y hablar un poquito sobre algo que no queremos que pase, pero puede pasar, la disolución de la sociedad de gananciales. Las causas de disolución de pleno derecho son 5. 3 de ellas nos hablan que hay disolución de la sociedad de gananciales, pero como consecuencia porque hay disolución del propio matrimonio. Y 2 de ellas, ojo, si disuelve la sociedad de gananciales, pero no si disuelve el matrimonio. Eso es muy importante, ¿vale? Las 3 causas que hay: disolución del matrimonio y por consecuencia disolución de pleno derecho de la sociedad de gananciales, muerte, divorcio y nulidad del matrimonio. En esos 3 supuestos, como hay fin del matrimonio, también hay disolución de pleno derecho de la sociedad de gananciales. Y ahí no hay duda, ¿no? Se muere uno de los cónyuges, si hay el divorcio o si hay nulidad del matrimonio. Si no hay matrimonio, no hay sociedad de gananciales. Sin embargo, hay 2 supuestos en que el matrimonio sigue, hay constante matrimonio, pero la sociedad de gananciales sigue disuelta. El primer supuesto, la separación judicial. La separación no pone fin al matrimonio, pero sí disuelve de pleno derecho la sociedad de gananciales, porque a partir del momento en que se decreta la separación judicial, empieza la separación de bienes automáticamente, ¿vale? Hay una disolución de pleno derecho a la sociedad de gananciales, aunque el matrimonio siga manteniendo algunos efectos, no se disuelva, pero la sociedad de gananciales sí, y empieza la separación de bienes como rey. Luego, también hay un supuesto de disolución de pleno derecho si la pareja, de común acuerdo, necesita o decide poner otro régimen distinto. El matrimonio sigue, está todo perfectamente, nos queremos mucho, pero hay una sustitución del régimen matrimonial, económico matrimonial, y por eso hay una disolución de pleno derecho de la sociedad de gananciales para que empiece el régimen de participación. Luego tenemos las causas de disolución judicial. ¿Qué pasa? Esas causas están en el 1393, no nos supone nada de otro mundo, pero vamos a mencionarlas de forma rapidita. Primero, la incapacitación judicial de uno de los cónyuges. Si el juez decreta, a partir de este momento también se disuelve la sociedad de gananciales, hasta porque hay una incapacitación de uno de los cónyuges para tanto. La declaración de prodigalidad o ausencia de uno de los cónyuges, la declaración de prodigalidad o de ausencia de uno de los cónyuges, la declaración de concurso, la condena por abandono de familia, abandono de hogar, la reiteración de actos fraudulentos o dañosos por parte de uno de los cónyuges,
La separación de hecho, ojo, la separación de hecho no es causa de disolución de pleno derecho. Esta es la separación judicial. La separación de hecho es causa que puede generar la disolución judicial, ¿vale? Incumplimiento grave reiterado del deber de información o embargo de la parte de uno de los cónyuges por deudas propias. Así que seguimos para adelante. Si tenéis duda, dejad un comentario. Hemos dicho que a partir del momento que hay disolución de la sociedad de gananciales, en algunos supuestos obligatoriamente habrá que haber liquidación porque el matrimonio se extingue, en otros no. En que el matrimonio no se extingue no es obligatorio haber liquidación. En los supuestos en que sí hay que haber liquidación, vamos a ver ahora cómo funciona la liquidación de esta sociedad. El proceso de liquidación es compuesto por 4 fases: el inventario, el avalúo, la liquidación y la adjudicación. El inventario consiste en hacer una separación de los bienes activos y pasivos. Es decir, los activos, vamos a poner los bienes gananciales existentes en el momento de la disolución, el importe actualizado de valor que tenían los bienes al ser enajenado por negocio ilegal o fraudulento o si no se hubieran sido recuperados, el importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad que fueran de cargo de solo de uno de los cónyuges, y vamos a poner en el pasivo de la sociedad las deudas pendientes a cargo de la sociedad, el importe actualizado del valor de los bienes privativos cuando su restitución deba hacerse en metálico por haber sido gastado en interés de la sociedad, y el importe actualizado de las cantidades que, habiendo sido pagadas por solo uno de los cónyuges, fuera de cargo de la sociedad. ¿Vale? Hacemos este balance, las cuentas de activos y pasivos. La segunda parte es hacer la tasación de esos bienes y de esas deudas, de ese activo y de este pasivo. Pues muy bien, formalizado el inventario, a partir de la evalúo, vamos a proceder a hacer la liquidación propiamente dicha, que es la determinación del haber líquido, que consiste en separar del caudal inventariado el propio de cada cónyuge y el importe de la deuda de la sociedad. Entonces aquí vamos a ver, vamos a pagar las deudas de la sociedad y lo que sobre vamos a pagar lo debido a cada cónyuge. Y por fin vamos a hacer la adjudicación, que es el remanescente de las operaciones. El haber de la sociedad de gananciales se divide por la mitad entre los cónyuges. Mientras no se haya pagado por entero las deudas de la sociedad, los acreedores conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor, ¿vale? Eso teníamos que tener en cuenta.